Vamos a comenzar con la primera ponencia, la primera conferencia de nuestro encuentro. Y estamos muy felices de tener entre nosotros para este momento al cardenal Mario Poli, a quien pido que recibamos con un cariñoso aplauso. El cardenal Mario, como todos sabemos, es arzobispo emérito de Buenos Aires y es ante todo un educador, 32 años de educador como docente de la Universidad Católica de Argentina. Fue profesor allí de Historia Eclesiástica y de Patrología, es doctor en Teología también. Y bueno, y nació en esta bella ciudad de Buenos Aires en 1947. Desde 1978 es sacerdote y fue obispo titular de Abida y auxiliar de Buenos Aires desde el 8 de febrero de 2002, en ese tiempo nombrado por San Juan Pablo II. Recibió la ordenación como obispo el 20 de abril de ese año 2002 en la Catedral de Buenos Aires, y ya sabemos de manos de quién recibió la ordenación. En ese momento nuestro querido cardenal Jorge Mario Bergoglio fue quien lo acogió como hermano en el episcopado. Sí, acá. Su itinerario de pastor lo llevó a liderar la diócesis de Santa Rosa, creo que por la Patagonia, al sur, desde el año 2008. Y bueno, y el Papa Francisco, tras su elección, recién unos días después de que eligen al Papa, lo nombra arzobispo de Buenos Aires el 28 de marzo de 2013. Tomó posesión de la arquidiócesis e inició su ministerio episcopal como arzobispo de Buenos Aires en abril de 2013. Y bueno, ya posteriormente en el consistorio del 22 de febrero de 2014 fue creado cardenal. Cardenal Mario, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Muy bien. Su ponencia, Biblia, Pastoral y Pacto Educativo Global. Los invitamos para que escuchemos atentamente. Las primeras palabras de un porteño es: bienvenidos a Buenos Aires. Cuiden los bolsos. Muy bien, hermanos, hermanas. Pensé comenzar esta alocución con una parábola del Nuevo Testamento, del capítulo 4 del Evangelio según San Marcos. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la otra orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemó y por la falta de raíz se secó. Otra cayó entre las espinas, estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron frutos, fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12,
le preguntaban por el sentido de las parábolas. Jesús les dijo: el sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes, y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas y son los que han escuchado la palabra. Pero las preocupaciones del mundo, la seducción de la riqueza y las demás concupiscencias penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Qué mejor que escucharlo a Él, ¿no? Al comienzo de esta charla. San Marcos, antes de presentarnos esta parábola, se ocupó de poner de relieve la oposición que ofrecían los oyentes a la palabra de Jesús. La enseñanza comienza y termina con un imperativo: escuchen. Sabemos que escuchar es más que oír. Y en la lengua hebrea implica prestar atención, llevar al corazón la palabra, hacer suyo lo que se oye, ponerlo en práctica, obedecerlo. Si alguien escucha la palabra de Jesús, produce mucho fruto. La parábola es una figura o una narración de la que se desprende una enseñanza. Es el género literario que prevalece en los evangelios cuando Jesús presenta los misterios del reino. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, dice el Evangelio de Mateo. En ella el pensamiento no se expresa por conceptos, sino que se presenta por medio de una imagen. El mensaje que encierra es lineal, porque tiene un solo sentido simple y fácil de captar, aún por los oyentes menos acostumbrados a escuchar esta pedagogía. Le está hablando a amas de casa, a pastores, labriegos, pescadores, gente sencilla en general de todas las edades. Las parábolas propuestas por Jesús son provocativas, captan la atención desde las primeras palabras y desembocan en un final inesperado que sorprende a los oyentes. En el texto que compartimos se describen las vicisitudes de una siembra. Gran parte de la semilla sembrada se pierde, pero el que cae en buena tierra produce una cosecha mayor que la esperada. Y esto produce el asombro de los creyentes. La educación no es una siembra, estrictamente hablando. Estoy hablando a docentes, ¿no? La educación no es una siembra, pero es lo que más se le parece. ¿Acaso la esperanza de alcanzar los frutos es lo que las asemeja y emparenta? La educación es un acto de esperanza, nos enseña el Papa Francisco. Y esta virtud teologal anima y pone en tensión toda la actividad educativa. Hablamos de la esperanza con mayúscula.
aquella que corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Asume las esperanzas que inspiran las actividades de los hombres, las purifica para ordenarlas al reino de los cielos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, dilata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna, el impulso de la esperanza preserva del egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. Les será familiar estas últimas palabras, porque son del Catecismo de la Iglesia Católica, una de las definiciones de esperanza, la que más me gusta. El anhelo de felicidad en el corazón de todo hombre y de toda mujer. Todo esto ha comenzado con la docencia de Jesús, el pedagogo, como lo llamó San Clemente de Alejandría, quien le dedicó un tratado hermoso con ese título, el pedagogo. Viendo a la multitud errante como ovejas sin pastor, se puso a enseñarles los misterios del reino. Entonces, iluminados con la ejemplar pedagogía que nos enseña el Divino Maestro, vamos a comenzar esta charla acerca de lo que nos ocupa, el Pacto Educativo Global del Papa Francisco. En el mensaje para el lanzamiento de este pacto, el 12 de septiembre de 2019, ninguno nos imaginábamos lo que iba a sobrevenirnos el 2020, tampoco el pontífice. Él describe el contexto de su propuesta. Hoy más que nunca, dice el Papa, es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. El mundo contemporáneo está en continua transformación y se encuentra atravesado por múltiples crisis. Vivimos un cambio de época, una metamorfosis no solo cultural, sino también antropológica, que genera nuevos lenguajes y descarta sin discernimiento los paradigmas que la historia nos ha dado. La educación afronta la llamada rapidación que encarcela la existencia en el torbellino de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia. En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que contrasta la natural lentitud de la evolución biológica, cosa que ya lo decía en Laudato Si. Sin embargo, cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. El Papa tiene una visión sobre la educación mundial. Está asombrado cuando los lanza el pacto educativo, porque los financiamientos bélicos se han multiplicado 3 veces. Ya vemos, casi con pasividad y asombro, los drones, los tanques, los aviones, las armas terribles, los puntos de guerra que hay en el mundo, los que más nos preocupan. Pero el Papa tiene esta intuición. Los financiamientos educativos decrecieron en todo el mundo y millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se quedaron al margen, en las últimas décadas, al margen de la educación, de la bondad de la educación. Como ya lo advierte el instrumento de trabajo,
La iniciativa del Papa no es una idea nueva ni repentina. Cuando hablo del instrumento de trabajo, es el documento de la Congregación para la Educación Católica que apoyó y acompañó el pacto educativo, la inspiración del Papa, ¿no? Dice, la iniciativa del Papa no es una idea nueva ni repentina, sino la traducción concreta de una visión y de un pensamiento expresado con frecuencia en sus discursos. Es cierto, la educación y la transmisión de la fe ocupan un lugar de preeminencia en el magisterio pastoral y social del Papa Francisco. Por eso pienso que recordar la temprana enseñanza acerca de la educación nos puede ayudar a comprender mejor el alcance de su intuición en el plano educativo como obra evangelizadora de la Iglesia. En su primera exhortación, ya en el servicio de la Cátedra de San Pedro, el tema apareció en el contexto de su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que recogía las conclusiones aprobadas por el sínodo convocado por Benedicto XVI en octubre del 2012, con el lema «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana». Ahí nos decía, vivimos en una sociedad de la transmisión vivimos en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el mismo nivel, y termina llevándonos a una tremenda superficialidad a la hora de plantear las cuestiones morales más profundas. Por consiguiente, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Y el camino es poniendo a la Iglesia en movimiento de salida de sí, de misión centrada en Jesucristo, de entrega a los pobres. Y hay razones para pensar en ellos, porque en el mundo son millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que en las últimas décadas, les decía, han quedado excluidos de la bondad de una educación que los dignifica. El pontífice sueña y nos invita a soñar juntos, pero queremos más todavía. Nuestro sueño vuela más alto. No hablamos solo de asegurar para todos la comida o un decoroso sustento, sino de que tengan prosperidad sin exceptuar bien alguno. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente al trabajo, porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás bienes que están destinados al uso común. El sínodo que trató acerca de la familia en el mundo contemporáneo, realizado en 2 asambleas generales, 2014 y 2015. En el segundo tuve la suerte de participar. Concluyó con la exhortación apostólica Amoris Laetitia, donde el Papa Francisco dedicó un capítulo a la educación de los hijos. En ese documento, los padres sinodales quisieron enfatizar también que uno de los desafíos fundamentales frente al que se encuentra la familia de hoy es seguramente el desafío educativo, todavía más arduo y complejo a causa de la realidad cultural actual y de la gran influencia de los medios de comunicación. En esa oportunidad, el Santo Padre se dirigió a las familias para advertir que la educación integral de los hijos es obligación gravísima, a la vez que derecho primario de los padres. El Estado ofrece un servicio educativo de manera subsidiaria, acompañando la función indelegable de los padres, que tienen derecho a elegir
a poder elegir con libertad el tipo de educación accesible y de calidad que quieran dar a sus hijos según sus convicciones. La escuela no sustituye a los padres, sino que los complementa, dice el documento. Y en ese mismo párrafo de la exhortación advierte que se ha abierto una brecha entre familia y sociedad, entre familia y escuela. El pacto educativo hoy se ha roto y así la alianza educativa de la sociedad con la familia ha entrado en crisis. La educación es una cuestión de amor, hasta el cansancio, nos ha dicho el Papa. Ha repetido varias veces en diversas intervenciones públicas, y si ese amor se transforma en una opción preferencial por los últimos, podremos hacer nuestras sus causas y cooperar a su dignidad. Y ese concepto nos advierte por qué la pasión del Papa por la educación recorrió en esta última década gran parte de su magisterio, en encíclicas, exhortaciones apostólicas, cartas pastorales, catequesis, alocuciones varias. Mencionemos algunas como Laudato Si, Laudato Deum, Christus Vivit. En Christus Vivit, esa carta a los jóvenes, habla de la educación. Y el Papa nos da una enseñanza muy firme. Está en contra de toda educación que se plantea como una alternativa para salida de trabajo, en fin, doblegando la educación a un fin funcional. El Papa dice no. Ante todo, la educación es para poder pensar, para ser libre, para trascender. Con mucha fuerza ha defendido la educación como un proceso de crecimiento integral de la persona. El 1 de enero del año 2022 recibimos del Santo Padre el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Y por primera vez, el lema propuesto fue diálogo entre generaciones, educación y trabajo. En la presentación de la Jornada Mundial, él nos decía: estos tres elementos son esenciales para la gestación de un pacto social, sin el cual todo proyecto de paz es insustancial. Así llegamos a fines de julio pasado, cuando llegó a nuestras manos la carta del Santo Padre Francisco sobre el papel de la literatura en la formación, donde nos invita a abrirnos al pensamiento y a la sabiduría secular, donde no pocas veces nos encontramos con semillas esparcidas por el Logos divino. Ahí nos dice, y es precisamente en este ámbito que una asidua frecuencia de la literatura puede hacer a los futuros sacerdotes y a todos los agentes pastorales más sensibles aún a la plena humanidad del Señor Jesús, en la que se expande plenamente su divinidad, y experimentar y anunciar el Evangelio de tal modo que todos, realmente todos, puedan experimentar qué verdadero es lo que dice el Concilio Vaticano II. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Esto no significa el misterio de una realidad abstracta, sino el misterio de ese ser humano concreto, con todas las heridas, deseos, recuerdos y esperanzas de su vida. Para concluir esta exposición, menciono que en octubre del 2020, después de superar el tiempo de la pandemia, todos recordamos aquel mensaje que nos dio en esa noche de lluvia de marzo, en su evento con miles de docentes de todo el mundo, ya pergeñado y pensado en el 19, pero solamente postergado.
se llevó a cabo en la Universidad Lateranense en Roma. Ahí los invitó a unir esfuerzos para crear una alianza educativa amplia y formar personas que reconstruyan la sociedad con una humanidad más fraterna. Fue un lanzamiento a los hombres y a las mujeres de la cultura, de la ciencia y del deporte, a los artistas, a los operadores de los medios de comunicación en todas partes del mundo, para que se unan en este pacto y se vuelvan protagonistas y promotores del cambio, sin esperar a que sean los gobernantes los que se decidan a asumir algunas acciones. En ese evento planteó 7 desafíos. Muchos de ustedes ya los conocen y los han trabajado, pero es bueno recordarlos. En primer lugar, ha expuesto el principio antropológico y de una antropología bíblica también. Poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás y con la realidad que los rodea, rechazando esos estilos de vida que favorecen la difusión de la cultura del descarte. Segundo, escuchar la voz de los niños. Escuchar a los niños, adolescentes y jóvenes, a quienes transmitimos valores y conocimientos para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna para cada persona. Este principio surge de la renovación que el Papa nos ha dado a través del concepto de sinodalidad. El sínodo es un acto de escucha, escucharnos, para que juntos podamos escuchar lo que el Espíritu le pide a la Iglesia hoy. Tercero, fomentar la plena participación de las niñas y de los jóvenes en la educación. El Papa mira el horizonte de muchas naciones donde todavía la mujer está postergada y se le niega un lugar para su crecimiento integral. Tener a la familia como primera e indispensable educadora. Si Él nos advierte de que la relación escuela-familia se ha roto hace rato, ese es el camino que tenemos que retomar. Educar, quinto, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados. Sexto, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso, para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana en la perspectiva de una ecología integral. Y séptimo, salvaguardar y cultivar nuestra casa común, protegiéndola de la explotación de sus recursos, adoptando estilos de vida más sobrios y buscando el aprovechamiento integral de las energías renovables y respetuosas del entorno humano y natural, siguiendo los principios de subsidiariedad y solidaridad y de la economía circular. Las líneas orientadoras del Pacto Educativo Global propuestas por el Papa reflejan en gran parte la emergencia educativa por la que atraviesa la Argentina. Cuando llegó a nuestras manos el Pacto Educativo, el lanzamiento, aquel videomensaje de octubre del 2020, nosotros nos planteamos si no nos estaba hablando a nosotros, a los argentinos, porque en realidad todas las cosas que ha puesto el Papa en esa mirada sobre el horizonte del mundo, nos sentíamos muy interpelados y nos preguntábamos, bueno, ¿qué hacer?
Y lo que hicimos es bajarlo a las manos. El Pacto Educativo Global se tradujo en el Pacto Educativo Argentino, peregrino, porque hemos transitado por varias provincias escuchando, e inspirados en ese esperanzador lanzamiento, la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina, en forma conjunta con el Consejo Superior de Educación Católica, el CONSUDEC, y la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina, su sigla es FAERA, tomamos la iniciativa de promover un pacto educativo, una alianza educativa en la educación pública, porque entendimos que el Papa nos pide trazar puentes sobre la educación pública. En realidad la educación pública tiene dos subsistemas. La educación católica está a la par de la educación estatal. Todos nos beneficiamos o padecemos los lineamientos que se bajan desde la educación pública. Y entonces tuvimos esta mirada. El Papa nos decía que una alianza educativa incluye a todos. Y nos largamos a recorrer la Argentina profunda, escuchando en mesas de diálogo, donde participaban los actores de la educación, familias, educandos, maestros de aulas, directivos, gremialistas, ministros de educación, pensadores de la educación, algún que otro gobernador y alguien que después lo fue de una participación de una mesa. En fin, jornadas donde podíamos primero hacerlos participar de la iniciativa del Papa y después escuchar. La escucha ha sido realmente muy fructuosa, ¿no? También tuvimos encuentros masivos de docentes, tanto de la educación pública como privada, en el interior, y ha sido una enseñanza. En primer lugar, hubo una recepción de esta iniciativa de la Iglesia que realmente nos ha sorprendido y nos ha hermanado con la educación pública en general. Escuchar a sindicalistas y sus preocupaciones, el gran tema de los dos grandes derechos, el derecho inalienable de la educación, los niños en el aula, y también los derechos adquiridos en el campo del gremialismo. Nosotros pensamos que hay que armonizarlos, no con una visión dialéctica, ¿no? Hay que ser muy creativos en la legislación, en la perspectiva, para conciliar los reclamos, pero asegurar siempre que los chicos tengan el proceso educativo sin interrupción. Después de un camino recorrido por el país, entonces, elaboramos un primer documento que aprobó la Conferencia Episcopal Argentina en noviembre del 2023. Tenemos la aspiración de que eso se traduzca en un proyecto legislativo, porque el Papa nos ha dicho, comienza el camino, y el camino tiene que ser muy original y creativo, ¿no? Y en eso estamos, visitando tanto al Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, para ver si se abre algún camino a nuestro ideal, ¿no? Nosotros pensamos, hoy la educación ha sido proclamada como esencial. Bueno, hemos escuchado a los docentes del interior y hay un clamor para que la educación sea una política de Estado. Todos estamos al tanto de los porcentajes que la opinión pública ya hasta nos ha humillado, ¿no? De tener una educación
brillante de haber superado el analfabetismo ya en los años 30 y hoy con un doble plan de alfabetización, comenzando de vuelta en el tercer milenio. Quienes emprendimos esta opción por la educación, nos comprometemos a hacerle llegar a todos ustedes esta opción por la educación y además el documento del cual les hablaba, y también motivarlos para que en sus lugares donde se encuentren, si ya lo hacen, ya estamos en el mismo camino, pero sepamos que el Pacto Educativo Global, primero sin desentendernos de la educación católica, que es lo nuestro, trazar puentes con la educación pública, con la educación estatal, ¿no? Hemos entendido que ese es el camino y nos une precisamente este arte superior del espíritu humano, que es educar. El Papa, vuelvo a decirlo, educar es un acto de esperanza y no es una expresión solamente religiosa, es profundamente humana también. Nosotros esperamos tener en la Argentina una educación mejor. En América Latina también creo que comulgamos en padecer muchos valles en la educación. Bueno, el Papa nos ha propuesto esta línea, sigamos esta orientación y que la Virgen nos ayude para que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de nuestro continente americano y especialmente América Latina tengan una educación digna, que los haga libres, que los haga con espíritu crítico, que puedan vivir la alegría de ser educados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cardenal Mario, por las palabras, por su brutal ponencia, por traer a este encuentro el magisterio de nuestro Papa Francisco, pero además por compartirnos la experiencia que ha recorrido la Iglesia en Argentina, además debemos decir, poniendo en práctica los principios de la sinodalidad para ir a llevar el pacto educativo a las diferentes instancias. Nuevamente les pido que les demos un fraternal aplauso. Gracias. Y agradecimiento al Cardenal.